La detención de Ismael El Mayo Zambada, el pasado 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, marcó un punto de inflexión histórico, no solo en la vida de los habitantes de Sinaloa, sino también en la historia del narcotráfico en México. Durante más de 4 décadas, Zambada se había consolidado como una de las figuras más influyentes y esquivas del crimen organizado, encabezando el cártel de Sinaloa con una habilidad que le permitió evadir a las autoridades y sobrevivir a las pugnas internas. Su captura no solo significó el fin de una era, sino también el detonante de una de las olas de violencia más intensas jamás registradas en el estado, especialmente en su capital, Culiacán. Para quienes habitan esta región, la detención de El Mayo fue el inicio de un periodo de incertidumbre, miedo y caos, que en esta entrega de Narcocrónicas te lo contaremos al detalle. Durante los primeros 46 días posteriores a su arresto, la situación en Sinaloa se tornó insostenible. La tensión que ya existía entre las facciones del cártel, encabezadas por los Chapitos y la Malliza, escaló hasta alcanzar niveles de violencia que la población no había visto desde el llamado Culiacanazo de 2019. Por un lado, los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, buscaban mantener su influencia y poder tras la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que, del otro lado, la Malliza, liderada por el hijo del Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, emergía como una fuerza en ascenso, dispuesto a tomar el control que su padre había dejado vacante. Este conflicto entre facciones convirtió las calles de Sinaloa en un verdadero campo de batalla, impactando profundamente la vida diaria de sus habitantes y llenando el ambiente de una inquietud que parecía no tener fin. El 9 de noviembre de 2024 se cumplieron 2 meses desde que la situación se transformó en un estado de emergencia. Pese a los esfuerzos de las autoridades locales y federales para contener la violencia, los enfrentamientos entre las facciones criminales continuaron en ascenso, afectando tanto la seguridad como la economía de la región. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, FGE, Sinaloa ha registrado un aumento notable en distintos delitos, incluyendo secuestros, homicidios y robos de vehículos, según reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, dirigida por Omar García Harfuch. Sinaloa registró un total de 322 homicidios entre el 9 de septiembre y el 8 de noviembre de 2024, lo que coloca al estado como uno de los más violentos del país. Este incremento en la violencia refleja la brutalidad del conflicto entre los Chapitos y la Malliza, así como la dificultad de las autoridades para frenar el avance de estas facciones criminales. Para los habitantes de Sinaloa, esta situación representa una crisis sin precedentes, una en la que la vida cotidiana se ha visto alterada profundamente. Las calles, una vez llenas de vida y comercio, ahora muestran el reflejo de un estado que ha sido golpeado por la guerra. Negocios, especialmente aquellos que operan en horarios nocturnos, se han visto obligados a ajustar sus horarios o incluso cerrar sus puertas temporalmente, debido a los riesgos asociados a la violencia desatada. Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía en Sinaloa, explicó en una conferencia de prensa el 5 de noviembre que los comercios más afectados han sido precisamente aquellos que dependen de la vida nocturna para su subsistencia, como bares, restaurantes y centros de entretenimiento. Aunque algunos locales han comenzado a reabrir, las pérdidas económicas persisten y afectan a miles de familias. Luis Armando Becerra Pérez, especialista en economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, calcula que en las primeras semanas del conflicto armado se registraron pérdidas por más de 8,000 millones de pesos en los municipios de Culiacán, Elota y Navolato. La violencia en Sinaloa no es un fenómeno reciente, sino una constante que se ha visto alimentada por la presencia y la actividad de los cárteles de la droga. Sin embargo, la captura de El Mayo ha amplificado el impacto de esta violencia al desestabilizar el equilibrio que él mantenía dentro de la organización. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa operaba como un ente unificado, capaz de coordinar sus operaciones y evitar conflictos internos que pudieran afectar sus actividades. Pero ahora, con El Mayo fuera de juego,
El cártel se ha fragmentado en facciones con intereses divergentes, lo que ha provocado una lucha por el control del poder y el territorio. Esta fragmentación se manifiesta en la existencia de múltiples alianzas y disputas entre los líderes de las distintas facciones. A la cabeza de los Chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar han construido un círculo de aliados clave que incluye a los hermanos Canovio Insunza, un brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y a figuras de peso como Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27 y El Gavilán. Estos hombres han demostrado su lealtad a los Chapitos en repetidas ocasiones y representan una fuerza formidable dentro del cártel. Por su parte, Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, también ha logrado consolidar un grupo de seguidores leales, entre los que se encuentran personajes como Fausto Isidro Mesa Flores y Oscar Manuel Gastelum, miembros del cártel de los Beltrán Leiva, así como José Gil Caro Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero y líder del cártel de Caborca. Estas alianzas han dado forma a una guerra interna que parece estar lejos de terminar. La brutalidad de esta guerra interna no solo ha afectado a los líderes y a sus soldados, sino también a la población civil, que se encuentra atrapada en medio de un conflicto que parece no tener fin. Las constantes balaceras, los secuestros y el incremento de la inseguridad han transformado la vida de los sinaloenses, quienes viven bajo el temor constante de ser víctimas de la violencia que azota a su estado. Las autoridades, aunque han desplegado operativos y han implementado medidas para reforzar la seguridad, se encuentran limitadas en su capacidad para controlar un conflicto de esta magnitud. La guerra entre los Chapitos y la Malliza ha alcanzado tal nivel de ferocidad que, en muchos casos, la policía y el ejército se han visto superados por el poder de fuego y la organización de las facciones criminales. Periodistas y analistas especializados en temas de narcotráfico, como Óscar Valderas, Luis Chaparro y Jesús Lemus, han señalado que el cártel de Sinaloa, tal y como se conocía, ya no existe. Con la captura de El Mayo, la estructura de poder dentro del cártel ha quedado fracturada y el modelo de liderazgo, que alguna vez se basó en lealtades familiares y en una jerarquía bien definida, se ha desmoronado. Esta fragmentación no solo ha debilitado al cártel en su conjunto, sino que ha provocado una proliferación de alianzas cambiantes y conflictos internos que dificultan la cohesión y la estabilidad del grupo. Según estos expertos, el cártel de Sinaloa está enfrentando una transformación irreversible en la que el control del narcotráfico en la región se ha vuelto cada vez más disperso y disputado. El impacto de este conflicto se extiende más allá de las fronteras de Sinaloa, afectando a todo el país y en particular a las comunidades que dependen de la economía informal y del turismo. La imagen de Sinaloa como un destino seguro y atractivo se ha visto empañada por los eventos recientes, lo que ha llevado a una disminución en el número de visitantes y en consecuencia en los ingresos que generan. La violencia también ha generado un desplazamiento interno de personas que han decidido abandonar sus hogares en busca de un lugar más seguro. Estas personas, conocidas como desplazados internos, representan una crisis humanitaria que agrava aún más la situación en el estado y plantea desafíos adicionales para las autoridades locales. Para los habitantes de Sinaloa, el futuro es incierto y desalentador. La guerra interna en el cártel de Sinaloa ha dejado cicatrices profundas en la sociedad sinaloense, afectando no solo a las víctimas directas de la violencia, sino también a quienes han perdido sus empleos, sus negocios o su tranquilidad debido al conflicto. La captura de El Mayo ha desencadenado una serie de eventos que parecen haber llevado a Sinaloa a un punto de no retorno, en el que la paz y la estabilidad parecen cada vez más inalcanzables, aunque algunos funcionarios y analistas sostienen que la violencia eventualmente disminuirá cuando una de las facciones logre imponerse sobre la otra. Otros temen que la fragmentación del cártel continúe y que el conflicto se prolongue por años. La historia de Sinaloa es una historia de resistencia y adaptación ante la adversidad, pero la situación actual plantea un desafío sin precedentes. Para muchos sinaloenses, la esperanza de un futuro en paz se encuentra en manos de las autoridades, de los esfuerzos por implementar políticas de desarrollo
y de la voluntad de reconstruir el tejido social que ha sido destruido por la violencia. Sin embargo, para otros, el panorama es sombrío y desalentador, ya que ven en la guerra entre los chapitos y la malliza una señal de que la paz aún está lejos de alcanzarse. La violencia en Culiacán, Sinaloa, ha alcanzado niveles alarmantes desde hace 2 meses, con un repunte de homicidios, secuestros y enfrentamientos que parecen no tener fin. El detonante principal de esta ola de violencia fue la captura de Ismael El Mayo Zambada García el pasado 25 de julio en Estados Unidos, un hecho que desató una disputa interna en el Cártel de Sinaloa, una organización que hasta entonces había mantenido un precario equilibrio entre sus facciones. Con la ausencia de El Mayo, las fracciones lideradas por los Chapitos y los Mayos se han sumido en una pugna por el control de los territorios, las rutas de narcotráfico y las actividades ilícitas que generan millones de dólares. En esta entrega de Narcocrónicas te revelaremos los detalles. Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, ha sido una voz crítica ante la situación de seguridad en Sinaloa, particularmente en la ciudad de Culiacán. En una reciente entrevista con Infobae México, Vigil fue claro al señalar que la estrategia implementada por las autoridades para contener la violencia en la región es insuficiente y carece de un enfoque eficaz en la captura de los principales cabecillas del narcotráfico. Según Vigil, los líderes de estas facciones, Iván Archibaldo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, son los principales responsables de la violencia, y mientras ellos permanezcan en libertad, las posibilidades de que la violencia disminuya son mínimas. Esto, argumenta, es particularmente grave, ya que ambos líderes no se encuentran físicamente en Culiacán. Sin embargo, dirigen a sus sicarios y organizan sus operaciones desde otros puntos, posiblemente la Sierra Madre, Los Mochis o incluso en Guasave. Esta estrategia de operar desde fuera de la capital sinaloense les permite continuar sus actividades delictivas sin exponerse al riesgo de captura en los operativos que las autoridades realizan en las zonas urbanas. Vigil sostiene que los patrullajes y redadas en domicilios, que representan la mayor parte de las actividades de las fuerzas de seguridad, son insuficientes para frenar la violencia. La captura de sicarios de menor rango y de colaboradores en estas operaciones tiene un impacto limitado, ya que estos grupos pueden reclutar nuevos miembros con facilidad. El exjefe de operaciones internacionales de la DEA subraya que para enfrentar a los chapitos y a la malliza se requiere una estrategia basada en inteligencia, enfocada en capturar a los cabecillas de las facciones, no solo a El Mayito Flaco e Iván Archibaldo, sino también a otros líderes relevantes como Jesús Alfredo Guzmán y Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano. Sin estas capturas, Vigil advierte que la violencia seguirá extendiéndose por la región y afectando cada vez a más comunidades. La situación actual en Sinaloa expone las limitaciones estructurales que enfrentan las fuerzas de seguridad mexicanas, desde la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, hasta la Secretaría de Marina, SEMAR. Una de las principales desventajas que enfrentan es la falta de recursos económicos para mantener una red de informantes, un componente fundamental en la lucha contra el crimen organizado. A diferencia de las agencias estadounidenses como la DEA y el FBI, que cuentan con presupuestos generosos para pagar informantes y adquirir tecnología avanzada, las fuerzas de seguridad mexicanas están limitadas por restricciones presupuestarias que dificultan su capacidad para desarrollar labores de inteligencia efectiva. La falta de una red sólida de informantes significa que las autoridades no cuentan con información precisa y oportuna sobre la ubicación de los líderes criminales, lo que limita su capacidad para capturarlos y neutralizar sus operaciones. Aunado a esta carencia de recursos, Vigil también critica la falta de una estrategia clara y efectiva por parte de la Guardia Nacional, la institución que actualmente lidera los esfuerzos para contener la violencia en Sinaloa. Para el exjefe de la DEA, el enfoque de la Guardia Nacional, que se limita a patrullajes y operativos poco profundos, es insuficiente. Los patrullajes pueden dispersar temporalmente a los sicarios, pero estos retoman sus actividades tan pronto como las fuerzas de seguridad abandonan la zona. Esto convierte a los patrullajes en una medida superficial que no aborda las raíces de la violencia.
y que permite que las facciones del cártel de Sinaloa reanuden sus operaciones con relativa facilidad. Otro factor que agrava la crisis de seguridad en Sinaloa es la infiltración de los cárteles en las fuerzas policiales estatales y municipales. Según Vigil, la corrupción en los niveles más bajos y medios de las corporaciones de seguridad es un problema sistémico que dificulta los esfuerzos de las autoridades para combatir al narcotráfico. Los cárteles han logrado infiltrarse en estas instituciones mediante sobornos y amenazas, asegurándose de que ciertos oficiales les proporcionen información sobre operativos y patrullajes. Esta infiltración complica aún más el panorama de seguridad en Culiacán y en otros municipios de Sinaloa, ya que limita la efectividad de las acciones de las fuerzas de seguridad y aumenta la posibilidad de que los líderes criminales sean alertados antes de que se realicen operativos en su contra. La corrupción no solo se limita a las corporaciones policiales. En años recientes se han documentado casos de vínculos entre figuras del narcotráfico y funcionarios de alto nivel, lo que genera un ambiente de impunidad que favorece la perpetuación de la violencia y el fortalecimiento de los cárteles. Mientras exista una red de complicidades en distintos niveles del gobierno, será difícil que el Estado mexicano pueda desarrollar una estrategia sólida y efectiva contra el crimen organizado. En este contexto, Vigil es tajante al señalar que si no se toman acciones decisivas y coordinadas para capturar a los líderes de los Chapitos y la Malliza, la violencia en Culiacán y en el resto de Sinaloa no solo continuará, sino que se intensificará. La situación en Sinaloa es también un reflejo de un problema más amplio en el país: la falta de una estrategia nacional coherente para combatir el narcotráfico. Durante años, la política de seguridad de México ha estado marcada por cambios de enfoque y estrategias inconsistentes que han generado más dudas que resultados. Desde la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2006, hasta la creación de la Guardia Nacional, el enfoque de la lucha contra el crimen organizado ha sido en gran medida reactivo, respondiendo a los eventos conforme se presentan, en lugar de anticiparse a ellos mediante un trabajo de inteligencia. Para Vigil, esta falta de planificación y de consistencia en la estrategia es uno de los principales factores que han contribuido a la situación actual en Culiacán y en otras regiones del país, donde el narcotráfico y la violencia son una constante. El incremento en la violencia también ha tenido un impacto significativo en la vida diaria de los habitantes de Culiacán. Durante las últimas semanas, la ciudad ha experimentado toques de queda informales, con los comercios cerrando temprano y las calles vacías al caer la noche. Los ciudadanos viven en un estado de alerta permanente, conscientes de que cualquier momento puede ocurrir un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los sicarios. El temor ha llevado a muchas familias a abandonar la ciudad o a reubicar sus actividades lejos de las zonas más conflictivas, una situación que afecta tanto la economía local como la cohesión social de la región. Las actividades económicas en Culiacán y en otras partes de Sinaloa se han visto gravemente afectadas por la violencia. El miedo a ser víctima de un acto delictivo ha reducido la movilidad de las personas y ha provocado que los negocios disminuyan sus horarios de atención. Además, la violencia ha ahuyentado a inversionistas que ven en Sinaloa un lugar de alto riesgo, lo que afecta el desarrollo económico de la región. En este sentido, Vigil advierte que, de no frenarse la violencia, la crisis en Culiacán podría tener repercusiones económicas a largo plazo, afectando a miles de familias y limitando las oportunidades de empleo en la región. La captura de El Mayo Zambada ha demostrado que, aunque las fuerzas de seguridad logren detener a los principales líderes del narcotráfico, sin una estrategia integral y de largo plazo, los cárteles tienen la capacidad de adaptarse y reorganizarse rápidamente. La estructura flexible y fragmentada de los cárteles permite que sus miembros continúen operando incluso en ausencia de sus líderes, lo que dificulta la labor de las autoridades para desmantelarlos por completo. En el caso del cártel de Sinaloa, la captura de El Mayo generó una lucha de poder que ha resultado en una escalada de violencia sin precedentes, y mientras los líderes de las facciones sigan en libertad, es probable que esta violencia continúe e incluso aumente. Ante este panorama,
Vigil concluye que la única manera de reducir la violencia en Sinaloa es mediante una estrategia de seguridad que incluya tanto el uso de la fuerza como el desarrollo de labores de inteligencia, con el objetivo de capturar a los líderes de las facciones y desmantelar las estructuras de poder que sostienen al cártel. Para ello, sería necesario que las autoridades mexicanas recibieran apoyo financiero y tecnológico, posiblemente de Estados Unidos, para poder llevar a cabo estas labores de inteligencia de manera efectiva. Además, se requiere de un compromiso a largo plazo para erradicar la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, con el fin de garantizar que los operativos y las detenciones se realicen sin interferencias. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones de expertos como Mike Vigil, el camino hacia la paz en Culiacán y en Sinaloa parece incierto. La violencia en la región es un problema complejo que involucra factores económicos, sociales y políticos. La población, atrapada en medio de esta guerra, enfrenta diariamente las consecuencias de un conflicto que parece no tener fin. La historia de resistencia de los sinaloenses ante la adversidad es notable, pero la situación actual plantea un reto sin precedentes. Sin acciones decisivas y un compromiso real de las autoridades, la violencia continuará extendiéndose y afectando a más comunidades en la región. En medio de un clima de alta tensión y extrema seguridad, se puso en marcha un impresionante operativo de captura que casi logró dar con uno de los líderes más buscados del cártel de Sinaloa, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Tras meses de inteligencia y seguimiento en las regiones más remotas de Sinaloa, la operación movilizó a más de 10,000 efectivos de diversas fuerzas de seguridad mexicanas, quienes contaron con el apoyo de helicópteros artillados y equipo de alto calibre, en un esfuerzo monumental para acorralar y detener a uno de los cabecillas de los Chapitos. Todos estos detalles serán revelados en Narcocrónicas. El operativo se planeó en absoluto secreto, con las instrucciones distribuidas en los más altos niveles de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Marina, SEMAR. Las autoridades habían recibido información precisa sobre el paradero de Guzmán Salazar, quien presuntamente se encontraba escondido en un bastión en la Sierra Madre, una de las zonas más inaccesibles y bien defendidas del estado. Durante semanas, los analistas de inteligencia habían estado rastreando cada posible movimiento del capo, siguiendo pistas que llevaron a la conclusión de que Iván se encontraba en uno de sus escondites fortificados, acompañado de una guardia de sicarios armados y vigilado por decenas de halcones o informantes que operaban en los alrededores de la sierra. La mañana del operativo, antes de que amaneciera, más de 10,000 elementos de fuerzas especiales fueron movilizados hacia la zona. Tropas de élite, entre ellas la Guardia Nacional y fuerzas especiales de la Marina y el Ejército, avanzaron en vehículos blindados, mientras que las unidades aéreas despegaron con helicópteros artillados Black Hawk y Apache, preparados para cubrir la zona y ofrecer apoyo táctico desde el aire. La estrategia era clara: neutralizar cualquier resistencia en el perímetro y asegurar los caminos de acceso a la fortaleza donde se escondía Iván Archibaldo. El cerco debía completarse en el menor tiempo posible para evitar que el capo tuviera margen de maniobra y escapara a través de las rutas montañosas. Desde el aire, los helicópteros desplegaron sofisticados sistemas de detección de calor y visores de infrarrojos para rastrear cada movimiento sospechoso en el área. Los efectivos en tierra, por su parte, avanzaron con extrema cautela. Sabían que cada paso era una apuesta peligrosa. La zona estaba minada con trampas y barricadas dispuestas por los sicarios de Guzmán Salazar. Los reportes de inteligencia indicaban que los sicarios habían reforzado su armamento en los días previos y no se descartaba que tuvieran a su disposición armas de alto calibre y lanzagranadas. La avanzada terrestre encontró la primera resistencia a pocos kilómetros de la fortaleza principal. Un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado por un grupo de sicarios que utilizaron ametralladoras y lanzacohetes para bloquear el paso de las tropas. Sin embargo, los refuerzos aéreos actuaron rápidamente. Los helicópteros artillados repelieron el ataque, neutralizando a varios agresores y abriendo paso a las fuerzas en tierra. Este primer enfrentamiento duró más de 40 minutos y dejó varios heridos en ambos bandos.
pero fue solo el comienzo de lo que se convertiría en una de las mayores operaciones de seguridad en la historia reciente de México. A medida que las fuerzas avanzaban, se fueron revelando otros puntos de resistencia alrededor del escondite de Iván Archibaldo. Cada kilómetro parecía estar vigilado por hombres fuertemente armados, dispuestos a sacrificar su vida para proteger al líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el cerco continuó estrechándose alrededor de la fortaleza. Durante horas, el intercambio de disparos fue constante, con ambos bandos utilizando fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre y explosivos. El ambiente se llenó de polvo, humo y el incesante eco de los disparos, mientras las tropas avanzaban paso a paso hacia su objetivo. En el punto crítico de la operación, se tomó la decisión de utilizar drones para obtener una visión más precisa del escondite de Guzmán Salazar. La información transmitida desde el aire permitió a los mandos del operativo planificar una entrada directa a la fortaleza, usando un escuadrón de fuerzas especiales que ya había asegurado un perímetro cercano. Las unidades terrestres iniciaron la avanzada final con apoyo aéreo cercano, mientras que los helicópteros artillados sobrevolaban la zona, listos para intervenir en cualquier momento. La fortaleza de Guzmán estaba equipada con túneles subterráneos, rutas de escape y escondites secretos, una infraestructura compleja, diseñada para resistir y frustrar cualquier intento de captura. Mientras las fuerzas ingresaban a la propiedad, se desató un enfrentamiento intenso en los corredores y accesos subterráneos, donde los sicarios intentaron detener el avance de los soldados. El enfrentamiento en estos túneles subterráneos fue particularmente brutal. La oscuridad y el espacio confinado dificultaban la movilidad de las tropas, mientras los sicarios utilizaban su conocimiento del terreno a su favor. A pesar de las desventajas, las fuerzas de seguridad lograron avanzar gracias a la disciplina de las tropas y el equipo especializado con el que contaban. Uno de los grupos tácticos logró entrar en la sala principal de la fortaleza, pero para su sorpresa, Iván Archibaldo no se encontraba ahí. Los sicarios habían utilizado señuelos para desviar la atención de las fuerzas y ganar tiempo, lo cual parecía haber funcionado, ya que la confusión se apoderó de los soldados en ese momento. Los sistemas de comunicaciones se saturaron con las órdenes contradictorias que llegaban desde los mandos superiores. En ese instante, uno de los helicópteros en el aire detectó una señal sospechosa a varios kilómetros del lugar, en un camino que llevaba directamente hacia la sierra. Se trataba de una caravana de vehículos todoterreno que se desplazaba a gran velocidad. La sospecha de que Iván estaba en uno de esos vehículos llevó a una nueva fase del operativo. Los helicópteros comenzaron una persecución aérea, tratando de interceptar la caravana, mientras un destacamento de tropas en tierra inició una carrera para alcanzarlos. La persecución se extendió durante varios kilómetros por caminos montañosos y senderos abruptos, con los helicópteros disparando ráfagas en intervalos para intentar detener a la caravana. Uno de los vehículos fue alcanzado y se vio obligado a detenerse, permitiendo la captura de algunos de los hombres de Guzmán, quienes posteriormente revelaron que Iván había abandonado el convoy minutos antes, en un caballo que había sido preparado para el escape en caso de emergencia. A pesar de todos los esfuerzos, Iván Archibaldo Guzmán logró escapar, desapareciendo en la intrincada red de senderos de la sierra. La operación, aunque fallida en la captura de su objetivo principal, resultó en la captura de más de un centenar de sicarios, el decomiso de armas y vehículos, y la obtención de información valiosa sobre las rutas y los escondites del cártel. La acción representó un importante golpe contra la estructura operativa de los Chapitos, pero también evidenció la capacidad de reacción y los recursos de Guzmán Salazar para evadir a las autoridades. Tras el operativo, las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en la región, conscientes de que la huida de Iván Archibaldo solo significaba una postergación de lo inevitable. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una serie de ataques y represalias de los sicarios del cártel, quienes intentaron recuperar el control de los territorios y reconstituir la cadena de mando afectada por las capturas y decomisos de la operación.
El operativo generó una mezcla de opiniones entre los altos mandos de seguridad y los funcionarios del gobierno. Por un lado, muchos consideraban que la movilización masiva de tropas y recursos había demostrado la determinación del gobierno de enfrentar al crimen organizado, aún en sus bastiones más impenetrables. Sin embargo, la opinión pública, al igual que ciertos analistas de seguridad, no dejó de cuestionar la efectividad de la operación, ya que el objetivo principal había logrado escapar una vez más. Este despliegue fue uno de los operativos más extensos y complejos en los últimos años, una muestra de fuerza y coordinación que buscaba enviar un mensaje claro a los líderes del narcotráfico. El Estado mexicano estaba dispuesto a enfrentarlos, incluso en sus territorios más protegidos. Aún así, la fuga de Iván Archibaldo resaltó la dificultad de enfrentar a líderes que operan en áreas de difícil acceso y que cuentan con una red de apoyo bien establecida y con amplios recursos financieros. A pesar de los intensos esfuerzos de inteligencia y la cuidadosa planificación, la operación dejó en evidencia la capacidad de los cárteles para anticiparse y reaccionar ante las fuerzas de seguridad. Las rutas de escape, los informantes y las tácticas de evasión utilizadas por Guzmán Salazar son prueba de la sofisticación que ha alcanzado el crimen organizado en México, un desafío constante para las autoridades que buscan desmantelar estas redes criminales.